A última pergunta que eu quero te fazer foi uma pergunta que eu li na caixinha que mandaram. E eu acho uma pergunta muito interessante, que é em relação aos atentados que os Estados Unidos promovia e ainda promovem, né, claro que de maneira diferente, em Cuba, principalmente na área do turismo, de explosão de bombas, inclusive alguns turistas morreram durante isso, assim, e não se fala sobre esse terrorismo, porque é verdade que isso em qualquer lugar do mundo seria considerado terrorista, que já foi comprovadamente mostrado que foi feito pelos Estados Unidos. E aí pessoas perguntaram se você chegou a ver isso, se você chegou a ver no sentido de que você vivia na mesma época em que aconteciam esses atentados, e por você falar um pouco para o mundo o que foi isso, né? Porque não se fala sobre isso na mídia. O que foram esses atentados terroristas dos Estados Unidos contra Cuba? Sí, bueno, tú me haces una pregunta muy concreta de los atentados terroristas que ocurrieron en los años 94, 95, en esa época que comenzó a desarrollarse el turismo en Cuba. Pero eso es mucho más profundo y yo quisiera profundizar un poco más. Los atentados terroristas en Cuba comienzan prácticamente desde el mismo triunfo de la revolución. Yo quiero decirle que en marzo de 1959, la revolución había triunfado en enero. En marzo de 59, Fidel Castro fue a Estados Unidos y pidió entrevistarse con el presidente que había en Estados Unidos en aquel momento. Y no se entrevistó con él, se entrevistó con el vicepresidente. Y cuando terminó la entrevista, alguien preguntó que qué le había parecido el barbudo. Y aquel hombre dijo, o es comunista o es muy bueno. Bueno, si es comunista hay que mandarlo a matar. Esa es la mentalidad del imperialismo con Cuba en marzo del 59. Y ahí comenzaron entonces los atentados terroristas contra Fidel Castro. Que por ahí hay un libro que habla de más de 600 intentos de atentados contra Fidel Castro. El hombre en el mundo, de que existe el mundo antes de Cristo, que más intentos de atentados ha tenido. Ese es el terrorismo norteamericano que empieza en 1959. Y así sucesivamente, Estados Unidos nos impuso una guerra civil aquí en Cuba, que como ella decía, se habla poco de eso, no, se habla poco de aquello también, nunca se habló, que duró 5 años, desde el mismo 1960 hasta 1965. Estados Unidos llegó a tener aquí en Cuba más de 200 bandas armadas, 5.000 hombres sobre las armas. Eso está oculto en todos los papeles de la CIA, ¿no? La CIA envió aquí a Cuba a infinidad de agentes de la CIA. Envió armamento, envió municiones, envió bombas, enviaba comida y medicina en aviones a esos contrarrevolucionarios alzados. Fueron apoyados. No había una contrarrevolución organizada así en Cuba, no. Fue organizada por la CIA, organizada por el gobierno norteamericano, y eso es terrorismo. En esa guerra que duró esa cantidad de años, murieron en esa época más de 500 personas, luchando contra esas personas, luchando contra esas bandas. Bueno, se nos impuso entonces la invasión mercenaria por Bahía de los Puercos, donde vinieron más de 2.000 mercenarios pagados por Estados Unidos con aviones norteamericanos, con barcos norteamericanos, a acabar con la revolución también. Y ahí mataron más de 100 personas, creo que fueron 192. Entre ellos mujeres, hombres y niños. Hay que ir ahí, hay que oír la historia de Nemesia, la niña carbonera, que tenía 12 años y le mataron a su hermanita y le mataron a su abuela, los aviones bombardeándolo. Habría que remontarse a eso. Y así la guerra se impuso hasta el año 1965. De ahí sigue los terrorismos, porque sigue entonces los bombardeos, siguen los ametrallamientos a los pueblos de las costas, siguen los atentados a centrales azucareros, a industrias, inclusive a un círculo, a una guardería infantil, y han muerto más de 3.000 personas en Cuba por esos atentados terroristas. Terroristas son ellos. En el año 95, después de la caída del campo socialista, donde se acabó la Guerra Fría
y se acabó todo eso. Bueno, venían en lanchas, iban por todo el litoral de Varadero. Varadero tiene 25 kilómetros de playa. Iban por todo el litoral de la playa de Varadero tirando con ametralladoras para los hoteles. Rompiendo todo el cristal y bueno, matando ahí los turistas que hubiera, no sé. Pero ahí también pagaron $2,000 a cada terrorista que viniera a Cuba a poner bombas. Y vinieron a Cuba y pusieron 24 bombas, principalmente en La Habana. En el Hotel Coiba, que deben conocerlo, los turistas que vienen a Cuba, pusieron una bomba ahí en el lobby y mató a un turista italiano. Pero otras bombas hirieron a varios turistas más, creo que ingleses, alemanes, etc. Pusieron bomba en el Floridita, que ustedes han estado, pusieron bomba en la bodita del medio, en los lugares donde los turistas frecuentaban para ahuyentar el turismo de Cuba, para ahogar económicamente a Cuba. Y eso es terrorismo. Entonces ahora, una semana antes de irse, el presidente Trump nos acusa de país patrocinador del terrorismo en el mundo. ¿Ustedes saben cuál fue la consecuencia? Que más de 40 bancos del mundo rompieron relaciones con nosotros. Relaciones comerciales, relaciones financieras, relaciones de préstamo, relaciones de... Todas esas relaciones se rompieron. Por lo tanto, en ese sentido, desde el punto de vista económico, financiero, estamos aislados. ¿Por qué? Porque el imperio no tiene esa sanción puesta. Una cosa tan absurda como esa. No, hemos sufrido el terrorismo nosotros. No, nosotros no somos terroristas. Les recomiendo a todos los brasileños que vengan de visita a Cuba que vayan al memorial de la denuncia para que vean qué cosa es terrorismo y qué es lo que ha hecho los gobiernos norteamericanos que han pasado durante todos estos años por Estados Unidos, desde enero del 59 hasta la fecha. Ahí están las cruces y las cruces de los muertos y la cifra de los muertos, más de 3,000. Y ahí están las armas que se recogieron a los asesinos que venían a asesinar a Fidel Castro. Ahí están. Pero ahí están las ropas, camisas y ropa de compañeros que fueron asesinados por ese terrorismo. Ahí están en ese museo. Se llama Memorial de la Denuncia. Les recomiendo que vengan y lo vean. O entren a internet y busquen Memorial de la Denuncia y estudien todo lo que ha hecho el imperialismo norteamericano con nosotros. Pasa que nosotros hemos resistido aquí por lo que tenemos y hemos hecho una resistencia creativa porque durante más de 60 años hemos seguido creciendo, hemos seguido luchando, no nos hemos rendido, no estamos con la cabeza gacha, estamos de frente al imperio y luchando, de frente ahí, con el valor que nos caracteriza, con la unidad que nos caracteriza, luchando por nuestro sistema, que es el que queremos, no queremos otro. Porque lo estamos haciendo nosotros, lo estamos construyendo nosotros. ¿Cuál es el camino? Nadie lo sabe. Hay que construirlo sobre la marcha. ¿Cuál es el camino de la revolución en Brasil? Nadie lo sabe. Hay que construirlo sobre la marcha. Es así. Y esa es la revolución, y esa es Cuba, y esa es la verdad de Cuba. Yo no tengo la verdad absoluta, pero tengo mucha verdad que decir al mundo. Porque la he sufrido, porque la he vivido. Y no estoy solamente en Cuba, fui a Angola, fui a Zimbabue, estuve en Brasil un mes, di varias conferencias en Brasil. Una noche como esta, así, ante más de 100 auditorios, contesté 114 preguntas que me hicieron los brasileños, estudiantes, obreros, allí. Ya se acabó las 12 de la noche, no había más, que preguntar, pero no podía seguir hablando ya, desde las 7 de la noche hasta las 12 hablando. Hice muchas entrevistas y conversé con muchas personas. Esa es la verdad, no hay otra. Pero hay muchas verdades que decir sobre Cuba para acabar con esas millones de mentiras que hay sobre Cuba. Y no solo yo estoy diciéndolo. Recomiendo a esos jóvenes y que tienen inquietudes revolucionarias en Brasil que entren a Cuba Debate, que vean, busquen por internet Cuba Debate, que entren a Confilo, que son programas cubanos muy claros, que entren a Cuba Internacional, Cuba Visión Internacional, y vean eso, que está en el mundo entero. Que entren también a Telesur, que es la televisión
del ALBA cultural. 12 países que apoyamos esa televisión, que en estos momentos se está viendo la están viendo más de 80 millones de personas en el mundo. Entren a Telesur para que vean las verdades del mundo, para que vean las verdades de Cuba, para que vean las verdades de Venezuela, para que vean las verdades de Nicaragua, para que vean esas verdades. O para que vean las cosas que dicen otros periodistas y las cosas que dicen otros influencers o las cosas que dicen otras personas normales como yo, que no soy ni periodista, ni político, ni influencer, ni soy nada. Soy un hijo de un campesino revolucionario que se consagró a luchar por la revolución y que a pesar de los 74 años que tengo, pienso que me siento útil todavía para impartir los conocimientos que tengo, para hacer esto que estoy haciendo hoy con ustedes, con esta muchachita que tanto admiro por lo que está haciendo. Y ese es el mensaje que le doy a los jóvenes brasileños. Que me van a desmentir, me da risa y cosquilla. No me interesa. Que si voy a discutir con los que me desmientan, no voy a discutir con los que desmientan. La verdad es mía y yo digo lo que me da la gana. Ya tengo 74 años. Como dice Saramago, ya viví todo lo que tenía que vivir, ya hago lo que me da la gana y soy feliz.